No, el invitado no ha llegado, así es que ahorita otra persona que hable en unos minutitos. Tú tranquilos, amigos, acuérdense que mientras llega nuestro invitado, hay que pedirles que nos den like ahí en nuestra página de Facebook, NB Periodismo de Investigación, ahí nos pueden estar visualizando. Así es que denle like, ayúdennos de esa manera porque así nos volvemos más famosos todos, ¿va? Muy bien. Creo que el invitado se fue a maquillaje y no ha llegado. Está ya viene por ahí. ¿A dónde estás? Amigo, bueno, pues ya, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Te servimos acá una copita de vino. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Ya es hora, ya es tarde. Así así que sí, salud, amigo. Gracias por la invitación. Gracias, pues ya podemos grabar. Salud. Ok, pues vamos a empezar, ¿no? Pues estoy feliz de estar contigo, mi querido Arturo, y ahora los dos venimos de negro, ¿qué nos pusimos de acuerdo? ¿Qué el productor así lo dijo. Arturo, además de quererte mucho y admirarte también igual, me da un gusto inmenso darte la bienvenida este día en lo que es el cuarto o quinto programa, ya no sé, de Acá Entre Nos, ¿no? Uy. Y Acá Entre Nos es este espacio padrísimo que he ido haciendo con diferentes amigos, personajes, empresarios. Por cierto, tú en algún momento de tu vida también has sido empresario, ¿verdad, mi Arturo? ¿Alguna vez? Alguna vez. Y sabes, este programa se trata de que podamos conocer a nuestro invitado. Yo, Arturo Benjamín Pérez Vázquez, un antropólogo, pero además un hombre que después se dedica al tema de la comunicación y te atrapa, te llena, te enamoras de lo que son los medios de comunicación, pero también has estado en áreas de cultura, en Ciudad de México, has viajado por muchas partes del mundo, en fin, eres un estuchito de monerías, amigo. y la intención es que pues hoy nos platiques quién es Arturo Benjamín, tus padres, dónde naces, dónde vives, en dónde empiezas a desarrollarte. Platícanos un poquito, Arturo, y mil gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y este proyecto me encanta, ya sabes que estoy apostando al 100. Lo sé. Y pues bueno, fíjate que yo soy de Jalapa, de los contados jalapeños que vivimos aún en el centro histórico. Así es. Y digo aún porque ya cuando yo era chamaco hubo muchos vecinos que se cambiaron. Te hablo de los 60s, cuando la gente se fue al FRAC Veracruz, como Araceli Frisione, mi amiga entrañable. Ella vivía a la vuelta en Jalapeños Ilustres, por donde ahora es Galería de Arte Dices Contemporáneo. De los 60, ya más o menos nos estás diciendo tu edad, pero ahorita hablamos de eso, tú tranquilo. Bueno, pues sí, reconozco. Entonces, a los 60 ya tenía 15 años, entonces ahí vamos bien. ¿Y después? Bueno, te digo que yo sigo viviendo en el centro. De hecho, me contaba mi abuela que yo vivo en una esquina donde confluyen Arteaga, Poeta Jesús Díaz, 20 de noviembre, y te hablo de una época en que yo no estaba, que me decía mi abuela, ahí 20 de noviembre era la carretera nacional Veracruz, México. Fíjate nada más. Sí, por ahí tenían que pasar todos, ¿no? Sí. Es decir, no había ni siquiera Lázaro Cárdenas. No, y la calle incluso era Juan Vélez, 40. Y el teléfono de mi casa era en aquel entonces 3440. Desde ahí sigo hasta el momento. Fíjate nada más. Sí, yo me acuerdo, es decir, Jalapa llegaba va creciendo, ¿no? Pero el panteón, el panteón que tienes arriba, ¿cuál es? El 5 de febrero. El 5 de febrero. Sí. Pero después ya se amplía tal vez hasta 20 de noviembre y después era normal, pero digamos, el panteón estaba ya a las orillas de Jalapa. Exactamente, época, ¿no? Imagínate que ella iba a una escuela aquí en el centro, entonces cuando le preguntaban, ¿y dónde vives? Juan Vélez 40. Dando la referencia le decía, ¡oh! Vives más allá del panteón.
Sí, Pues sí, ya, sí, la verdad. realmente era como, bueno, las orillas. ¿Tus padres a qué se dedican? Platícame. Fíjate que ya ambos murieron. Anselmo Pérez Silva, mi papá, fue de Puebla, mi madre jalapeña, y él fue comerciante, mi madre ama de casa, como toda, ya sabes, así como Ya. que cuidándonos. ¿Y comerciaba acá en Jalapa? Sí, fíjate que él traía desde Ciudad del Carmen, Campeche, Ya. en una época donde no había carreteras, había que irse en panga. Ok, te digo eso te iba a preguntar. Sí, una o dos veces yo lo acompañé hasta Isla Aguada, que así se llama el lugar, Sí, sí. cerca de Campeche. Ajá. ¿Y La qué ciudad. mercaba? ¿Qué traía? Coco, Coco. sí. La diferencia del coco que es de allá era especial para la cocada que hacen aquí, que es un platillo, un postre típico jalapeño, ¿no? En el Águila, que está aquí en ay, se me olvidó, pero hay una tienda que hace postre jalapeño y muchos son hechos de coco. Ok. La diferencia del coco que se produce en Veracruz es muy diferente al que traían de allá, Ya. era mejor en la consistencia. Ya, increíble. Oye, pero supongo era una travesía, ¿no? Porque, o sea, había ya autobuses ADO, que no existía nada. No. ¿Qué bueno, era? Bueno, sí había O autobuses. sea, ¿en qué se movía, digamos, de aquí a donde tomaba la panga y toda esta cuestión? Pues nos íbamos en vehículo particular, ¿no? Y sí, con muchas paradas. La primera era en Alvarado, Ajá. para cruzar. O sea, el tiro no estaba tan cortito. No. Sí. No, imagínate cuando llegamos a Tabasco. Claro, Era peor porque hay Unas mucho ruido. 8 o 10 días de viaje, ¿o qué se aventaban? Como 3 días. O sea, ir y venir. Claro. Más. Oye, ¿y dónde descubre él que el coco era negocio? ¿Cómo estuvo el tema? Bueno, eso ya no me acuerdo, porque yo con la silla estaba. Ok. El negocio de él era, de hecho fue comerciante y era una de las cosas que vendía, ¿no? Ya. También le gustaba mucho viajar fuera y él le usaba mucho un sombrero que era de hippie japa. Ya. Ese que se hace bolita, que lo puedes extender y sigue, Sí, que no sí, pierde sí. para nada él. También traía, que Ya. ya ves que decían Panamá, aunque era de Ecuador, creo, ¿no? Ok, Sí. no te sabría decir. Oye, y después el tema del mercado de San José, digamos, que lo tienes atrás de tu casa. Ajá. ¿Qué era? ¿Ya funcionaba como mercado? Ya, ese ya. Pero fíjate que incluso mi papá tenía hasta locales en el mercado Jauregui. Ok. Te hablo de... Yo esa época no la viví Ajá. porque me decían que hubo un incendio. Ok. En el mismo lugar ubicado, él tenía varios locales, hubo un incendio y Ok. fue ahí, a partir de ahí que se construyó el actual, el Ya. Jauregui. Ok. Oye, y bueno, tu infancia, ¿cómo eras de chiquillo? ¿Travieso como hasta ahora? ¿Qué hacías? ¿Tus amigos? ¿La escuela? ¿Cómo? No, pues me tenía muy controlado, la verdad que sí, ya, la primaria la hice en una escuela cercana a mi casa, Ajá. jardín de niños en el Pestalozzi, Ok. y checando una vez una foto hasta Dulce Dauzón, fue mi Ya. compañera, imagínate, fíjate. fuimos Ok. compañeros ya desde el jardín de niños. Ujú. Ya en la primaria me tocó la escuela Luis J. Jiménez, Claro. ahí sobre 20 de noviembre y Justo Sierra. Sí. Posteriormente, ya en la secundaria, mi papá un grupo de jalapeños fundó la secundaria Veracruz. Ujú. Yo fui de las primeras generaciones, Bien. ahí estuve con ellos y ya de ahí, al salir, me fui a otra preparatoria que estaban fundando, también esta religiosa, en la preparatoria Jalapa, Bachilleres Jalapa, Ya. donde casi la mayoría de maestros eran religiosos. ¿Qué estaba ya en Plaza Cristal? No, Estaba en me tocó el acá seminario. por 20 de noviembre, perdón, Ah. Ávila Camacho, enfrente de lo que fue el ADO. Exacto, donde es el seminario menor. Exactamente. Sí, exacto. Entramos por la parte de arriba. Claro. Ya ves que el seminario menor, la Sí, entrada sí. es por Úrsulo Galván. Sí, todavía mi generación, que son como 30 años después que tú, ya más o menos, sí, ahí estaba todavía la prepa Jalapa y ya luego la pasaron allá yo estaba en la Leonor Viñola, que estaba arriba, Ajá. en Betancourt y Altamirano y la Motolinía, me acuerdo de ese Sí, rumbito, sí, muy bien. sí. Oye Arturo, y bueno, después ¿en qué momento decides estudiar antropología o por qué o qué te...? Bueno, mira, para empezar, yo quería estudiar comunicación, Ujú. pero me dijo mi mamá, claro, te vas a ir quién sabe a dónde. Bueno,
Entonces, fíjate que la primera alternativa que hice fue economía. Por cierto, fui un compañero de Frida Mazzotti, Clara Valiente de la O, fue gente que conocí en aquella época como Hugo Luis Celeste Ochoa Correa y Erazo, ¿sí? Que eran compañeros en la Facultad de Economía. Finalmente, la economía no era lo mío y me metí a esa facultad la funda Roberto Bravo, ¿no? Así es. No la funda, sino digamos cuando siendo él rector hace que genera esa nueva carrera, y digamos fue mucho después de su fundación de la... no recuerdo exactamente cuándo se porque eran muy novedosos, o sea, no es que no había como tal la escuela, Facultad de Economía, ¿no? Entonces, pero ¿qué te mueve a llevar o no, digamos, era lo que había o qué? Realmente porque todos mis conocidos se fueron para allá. Y yo no podía estudiar comunicación, entonces dije, pues lo que sea. Comunicación ya estaba en Veracruz. Estaba en Veracruz o Ciudad de México. Y como la verdad es que como me pusieron cara de ay, no te vas. Y mira, terminé finalmente con antropología, que me encantó el tema. Además, en aquel tiempo era como una facultad pionera en el área de indigenismo. Y había gente que ya uno conocía como Mayita Elón, Saúl Pabello, gente que estaban ahí en cuarto año cuando yo entré al primero. Y vaya, como que sentía uno cobijado, ¿no? Finalmente. ¿Y algún tiempo te dedicaste a la antropología o hiciste algo? Sí, cuando salí de la facultad, mi primer trabajo fue en el SICOM, Centro de Investigación de la Cultura Olmeca y Maya, en Tabasco, en Villahermosa. Pero fue efímero, O sea, mi primer trabajo y último, porque llego y ya iba yo con el virus del periodismo y entré a trabajar en un periódico que se llama Presente, que es la versión diario de Jalapa en Villahermosa. Y en lugar de un Rubén Pabello Costa estaba un Jorge Calles Brock. Que además me ¿qué te lleva allá? El SICOM. Digo que fue mi por eso, pero en plan chamba, había chamba allá y te fuiste para allá. Así es. Y ya estando ahí me di cuenta que, bueno, que lo mío era periodismo. Y ahí estuve, te digo que en el periódico Presente y en el periódico Novedades de Tabasco. ¿Cuánto tiempo? Estuve como 3 años. ¿Y de ahí vuelves a sí, Jalapa? Porque fíjate que mi papá tuvo un infarto, entonces me tuve que regresar, pero fue realmente muy, muy breve, porque otra vez volví a hacer maletas. Y una amiga, precisamente que conocí en el periódico Presente, me invita a irme a Chihuahua. A mí se me hizo una maravilla, porque dije, es la única manera de que puedo llegar y conocer Chihuahua con trabajo. Y fue maravilloso, porque te lo juro que fue la primera ocasión que yo veía una confrontación política del PAN y el PRI, en una época en que la gente, todo el mundo era priista, el PRI era la máquina arrolladora que siempre ganaba. Pero en Chihuahua finalmente el panismo empezó a surgir bien, ¿no? Exactamente. Entonces a mí me sorprendía, porque aunque me decían que yo venía de un estado politizado, de pronto encontrarme en Chihuahua, que la gente, te hablo allá, las familias más acomodadas, las señoras en la calle protestando y diciendo que era un robo el voto. Tanto así que se encadenaron a las puertas del Palacio de Gobierno en Chihuahua, pero las mujeres, enérgicas. Viviendo la historia. Y eso realmente no se vivía todavía, aquí no la viví. Y allá esa efervescencia política fuerte me sorprendió, ¿no? ¿En qué sección estabas? Para variar, ya sabes, en sociales, con un ícono de allá que es Francisco Ontiveros, Panchito. Era un personajazo en Chihuahua, ¿no? Que toda la gente lo invitaba, que vamos a Ruidoso. Porque la gente en Chihuahua no viajaba a la Ciudad de México, siempre era a Estados Unidos. Ruidoso, por ejemplo, era donde estaba la élite en sus casonas, casas de campo y todo eso, ¿no? Chihuahua era para trabajar. Y ya querían descansar, se iban allá. Oye, Arturo, y bueno, después yo tengo el gusto de conocerte acá en Jalapa, en el Gráfico de Jalapa, ¿no? Pero tú pasaste... ya habías estado Diario de Jalapa, Gráfico de Jalapa, había estado, después coincidimos creo en el Sol Veracruzano. También estuvimos en el Sol Veracruzano. Ahí fue cuando regresé de Chihuahua.
Sí. Cuando, o sea, te vas y regresas. Sí, sí. Oye, y ahí, bueno, pues ahí me gustaría como recordar, no sé si, no sé que te acuerdas, de toda una generación de reporteros, de periodistas, de columnistas, pero éramos más reporteros en esa época, por lo menos en mi caso, que bueno, periodistas como tal. Yo después de eso me voy a estudiar a México y demás, pero por supuesto recordar entre tú y yo, porque éramos muy amigos, a quien además le mandamos un saludo, al querido Fito Soler, ¿no? Claro, cómo entonces, no, cuando supuesto, sí. Ustedes, me acuerdo de ustedes perfectamente bien haciendo aquella columna que le llamaban con Dodino, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Con estilo por Dodino. Con estilo por Dodino, sí, algo así, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fueron un hitazo, ¿no? Realmente fue un parteaguas en ese momento, porque con la ironía de ambos y todo el conocimiento que tenían en general, social, cultural, en fin, realmente generaron un tema muy interesante ahí con Fito, ¿eh? Sí, fíjate que fue una propuesta que a mí me gusta incluso ahora, porque ya en ese momento estábamos planteando que las secciones sociales como tal ya no iba a funcionar. Por eso queríamos hacer... Pero estamos hablando de 1900... En los 80s. 87, 88. Uh-huh. Sí, a fines, claro. Sí. Y decíamos que ya el periodismo como tal, como sociales, ya no funcionaba y que tenía que ser más periódico, más páginas de periodismo social. ¿Sí? Y a partir de ahí fue como que pretendimos innovar un poco, ¿no? Claro, pues lo hicieron muy bien, la verdad. Había en ese entonces la fuerza realmente de dos periódicos, ¿no? Uno era el Diario de Jalapa, sí, perdón, y otro era el Gráfico de Jalapa, ¿no? Y entonces ahí me acuerdo perfectamente de muchas personas que estuvieron y que ahora sigo viendo en los medios. Tú recuérdame algunas y yo te recuerdo otras. Digo, me acuerdo perfectamente, obvio, de Fito Soler, de Luisa Melgarejo, de Rafa Pérez Cárdenas, de Andrés Landa, sí. Ahí empezaban también Jaime Ríos, Rosaura Zorrilla, sí. Ana Mari González, estaba también, bueno, empezaban Sonia Sánchez, Sonia García. Perdón, Sonia García. Sí, es cierto. Híjole, una cantidad de personas que no sé si empezaban en ese momento todos, pero sí fue como un movimiento interesante, ¿no? De personajes que aún siguen en el mundo del periodismo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuando yo entré al Diario de Jalapa, la gente que empezaba, por lo menos aquí, eran Gustavo Cadena Matei, claro, que venía del sur junto con Pepe Valencia, también venían del sur, claro, pero ellos estaban empezando en Jalapa. Ya tenían trayectoria previa, ¿no? Orlando García Ortiz, de Soledad de Doblado, claro, un montón de gente, muchos seminaristas también en el medio, ¿no? Sí. Entre otros, nuestro amigo Joaquín Rosas estuvo en el seminario, estuvo también en el seminario Raimundo Jiménez. No, Raimundo Jiménez, sí. Fue mi compañero en la preparatoria, porque mi preparatoria era religiosa. Miguel Valera también. Sí, claro. Sí, a mí eso siempre fíjate que yo de eso hasta ahora, pero sin duda, personas sumamente preparadas, digo, independientemente de la parte religiosa, eclesiástica, el seminario verdaderamente era una preparación muy impresionante, en filosofía, en letras, en fin, o sea, realmente impresionantes, y por eso hoy son lo que son también ellos, ¿no? Sí, incluso yo aprendí a leer ahí. ¿Ahí dónde? En la escuela, digo, no en el seminario, pero tenía maestros que eran sacerdotes, obviamente tenían una disciplina, claro, y una forma de educar que, vaya, yo creo que ahí, insisto, ahí aprendí a leer realmente. Ya, sí. Primaria, secundaria, no, pasé de humo. Claro. Sí. Oye, ¿quiénes más te acuerdas, amigo, de esa época? ¿De la prepa? No, de la época de comunicación, de esos 80s, 90s, de más personajes que siempre andan en la flota. Gente que ya sigue vigente, Emilio Cuevas, en aquel entonces estaba en el dictamen, estaba de Poza Rica,
Se me fue. Bueno, hablando de otras ciudades, Nacho Gómez, ¿no? También Nacho Gómez. Era un personajazo. Sigue, ¿no?, siendo un personajazo, sí. Nacho, del puerto de Veracruz teníamos, fíjate que a pesar de estar tan cercanos, no era tan estrecha la relación que teníamos, como que lo sentíamos fuera, pero con actividades que se cubrían, que andábamos en aquel tiempo cuando nos invitaban a toda la prensa y íbamos todos trepados en un camión. Sí, cómo no. Las idas a San Andrés. Sí, a San Andrés, a los certámenes de belleza, cuando se hizo el Señorita México, que ahí, por cierto, se lo adjudica un jalapeño que nada tuvo que ver, él andaba ahí nada más de enlace, pero ese que hicieron de Ciudad de México, de la organización de lo que era entonces que Televisa hacía el Señorita México, qué bien los trataban y cuánta diversión había, ¿no? La verdad es que la pasaban muy bien. ¿Tú estuviste cuando fue lo de Adriana Bascal? Sí, claro, por supuesto, sí, me tocó. Esa me encantó porque fíjate que nosotros, bueno, yo estaba... se nos olvidaba hablar de Toño Juárez también. Otro personaje social. Sí, todo un personaje realmente, ¿no? Oye, y ahí era, me acuerdo, bueno, en esa época de periodo, era alcalde Manolo Fernández. Claro. Y estaba Rosario Valverde, me acuerdo muy bien. En Cultura. Sí. Y nos trataba muy bien y me acuerdo que un día llegué, y me dijo, oye, les quiero pedir un favor. Sí, ya no hablen tanto de mí, ya me regañó el alcalde, pero ¿para qué nos trataba tan bien, verdad? Pero siempre la verdad es que nos trataba muy bien, y esos eventos culturales de Jalapa, ¿no? Esa época también maravillosa. Sí, ¿no? Fíjate que casualmente hablaba con un compañero, con Julián Hernández, de que esa administración que tuvo el área de cultura fue importantísima, porque, Jalapa era una ciudad provinciana y de pronto se sofistica con exposiciones. A partir de las gestiones de Rosario Valverde con muchas embajadas, se logra que Jalapa lleguen, cosas de primer nivel. Fue una muy buena estrategia, la verdad, porque entiendo el trabajo de ella, pero también no sé hasta dónde, aprovechando la relación de Manolo Fernández, en este caso, diplomáticos, en fin, porque venían los embajadores, venían los cónsules, yo no sé cuántas embajadas, pero yo creo que cada 15 días más de 25, 30 embajadas llegaron a estar aquí, y entonces se activaba el centro recreativo y se activaba el Palacio Municipal, y música y gastronomía y conferencias. Realmente era una situación de gran movilidad, y también hay que darle el valor. Fíjate que, y ya hablando de todo un poco, pero digamos, esa época de Manolo Fernández, obviamente Rosario Valverde al frente en esa historia, haciendo muchísimas actividades, yo siento que después, la verdad, decayó muchísimo esa dirección. Yo no sé si porque los alcaldes en cuestión les valió un poco gorro la cultura, el desarrollo de estos temas, pero debo de aprovechar para hablar de la actual directora de Carla Rocher. La verdad es que saludarla y felicitarla, siempre se lo digo cuando tengo la oportunidad, pero creo que, y eso sí me consta, contra viento y marea y contra los deseos del alcalde Agüed y del cero apoyo al principio de los ediles, la verdad es que Carla empezó a hacer un trabajo muy exitoso, y por supuesto, quien trabaja, por supuesto que debe de triunfar y de ganar, y hoy me da mucho gusto ver que ya finalmente Agüed Bardagüil le está dando mayor espacio a toda la actividad o mayor presencia que Carla está haciendo. Creo que hoy Jalapa vuelve a retomar una cartelera muy interesante, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que Carla, la verdad que a pesar de tanta crítica que tuvo al principio, no, hombre, ella con trabajo demostró todo lo que se puede hacer, y uno se da cuenta simplemente cuando checas la agenda, lo que hay para un fin de semana. No, hombre, tienes teatro, danza, música, y lo mejor, gratuito. Claro. O sea, toda la gente puede Ahí llegar. difiero completamente de usted, señor. Fíjate que justamente nosotros hace apenas unos días terminamos un evento que le llamamos Festival 50 años de rock, el gran tributo. Padrísimo, estuvo increíble, 18 bandas prendidísimas, todas las personas muy bien, muy contentas, a pesar de la lluvia, a pesar del aire que se dio ese día. Pero aquí hay un problema, Arturo, y tú como periodista cultural lo debes de saber.
De las poquísimas cosas que siempre digo que hizo mal mi padre político, pero al final del camino él lo que quería era impulsar la cultura y el arte, pero creo que como en muchos casos su bondad se le pasó la mano. Te voy a decir cuál es. Esa es mi percepción y creo que varios la comparten. Él regalaba la posibilidad de la cultura. Por supuesto, con músicos de la universidad, artistas plásticos, en fin, toda la posibilidad artística pagados por la universidad, o en el otro caso en la Secretaría de Educación o desde el IBEG, y entonces se acostumbró a las personas a que los eventos y la cultura es gratuita, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de bandas emergentes, de artistas plásticos, en fin, es un mundo, es un semillero, y no es así como repetirlo por repetirlo. Verdaderamente, ahora que estamos en este concierto, la calidad de las bandas, impresionante, de verdad, una calidad musical maravillosa, que por ahí vamos a hacer un videito y la vamos a compartir después en NBTV, porque de verdad increíble, a Maná, YouTube, el Tri, en fin, hicieron tributos, padrísimo, la gente súper bien, pero el esfuerzo para poderles dar una pequeña gratificación a esas bandas es muy grande para nosotros como productores de espectáculos independientes. Entonces, al final del camino, el público debe de entender que ese artista come y que ese artista tiene que ganar dinero. Entonces, el productor, ¿cómo le paga lo que se le debería de pagar a un artista si de dónde genera el recurso? ¿No? Entonces, para empezar, los espacios estatales o municipales que son del pueblo están ocupados. Se hacen alianzas, se consiguen espacios, pero bueno, pues hay que también sacar la lana para pagarle a los artistas. Y cuando dices, qué bueno que todo es gratuito, yo te diría, no, yo creo que tenemos que empezar a enseñar que la cultura y las actividades artísticas cuestan. Y que el artista cobra, ¿no? Ese es mi opinión. Tienes toda la razón. Sin embargo, fíjate que aquí quiero hacer un señalamiento, porque con Roberto Bravo Garzón realmente se estaban creando públicos. Entonces era importante que diera la entrada libre a todo mundo para que la gente fuera, porque después había gente que, a pesar de estar un evento, se resistía. Claro. ¿Sí? Entonces esa gratuidad propició la creación de públicos en Jalapa, y tienes toda la razón. Obvio, de lo que hizo Roberto Bravo Garzón ya hablamos del siglo pasado, claro. Estamos en ese siglo XXI, en el casi por finalizar el primer cuarto, y dice uno, cierto, las cosas han cambiado, y la cuestión en el cambio es que ahora los mismos productores, los mismos creadores cuantifican su trabajo, lo que antes no se hacía. Así es. Entonces, eso es importante, porque además de que ya valoran ellos mismos la producción, porque además no les cuesta 3 pesos, desde el vestuario, el pagar el taxi, todo, para moverse. Arturo, hora por hora uno tiene que producir, tiene uno que ganar recursos. No vive en el aplauso, obviamente. Por supuesto, ¿no? Claro. Y lo importante es eso, ¿no? De que ellos, no están ya supeditados a un presupuesto gubernamental, porque antes todo el mundo así como que con la mano extendida de, ¿y cuánto le van a dar? Vaya, bien, de acuerdo, dentro de ese proceso de fomento de nuevos públicos había un subsidio, puede ser promoción, espacios, etcétera, ¿no? Ahora todos ellos tienen que encargarse de la creación de eso, desde buscar un lugar donde presentarse, vender boletaje, promocionar, todo. Y el lugar donde se presentan tiene que tener por lo menos mantenimiento, en fin, es una cadena muy grande. Y además, y te quiero decir algo, a ver, si fuera un tema a nivel nacional o mundial, dices, bueno, pues entonces hay que buscar otros formatos de poder generar el recurso. Yo he tenido la fortuna inmensa que Dios me ha permitido producir en muchísimas partes del país, en algunos lugares de Sudamérica. Solo en Jalapa, te lo digo de verdad, me pasa lo que me pasa. No puedes vender boleto porque si esto, que si el impuesto, que si el otro, en fin, es un tema. Entonces necesitamos
que el público, lo que dices de que se tenía que hacer como esta escuela de que las personas, bueno, pero yo creo que ya nos pasamos, ¿no? No, ya están tiempos Además, diferentes. Evidentemente, aunque era un hombre visionario, yo consideraría, si pudiera regresar el tiempo, decirle 10 pesos, 5 pesos, pero tienes que entender que esto tiene un costo. Tú en tus espacios has entrevistado a muchísimos artistas, a titiriteros, a teatreros, a personas muy valiosas, y hacen malabares verdaderamente para llegar a fin de mes. Así es. ¿Sí? Déjate la producción de los espectáculos, que son de altísima calidad. Lo grave es la parte de pues el sustento diario, ¿no? ¿Cómo le haces? Literalmente, de verdad, Arturo, en muchas ocasiones viven del amor al arte. Sí, o sea, realmente, sí. Porque van ahí buscándole, en fin, tratando de ver cómo hacerle, ¿no? Y creo que ya tenemos muchos años con esto, y como medios y como voceros de muchas cosas, tenemos que empezar también a hacer alguna transformación al respecto, porque Jalapa y sus artistas lo merecen. Claro. ¿No? A mí, de verdad, me cuesta mucho trabajo decirle a 18 bandas, oigan, pues les vamos a dar para un apoyo para el transporte, ¿no? Si nosotros tuviésemos un tema presupuestal de gobierno, no, nosotros lo hacemos con el sector privado, lo hacemos con el Consejo de Turismo, lo hacemos con aportaciones que algunos empresarios nos dan, pero súmale, paga X cantidad por 18, por 20 bandas, pues te vas a miles de pesos, más escenario, más esto, pues estás hablando ya de cientos de miles de pesos, ya no son 3 pesos. Entonces, ese es el gran tema. Pero me clavé mucho en eso porque vale la pena, porque además tú, como un contador de la historia artística y cultural, pues lo debes de saber bien, ¿no? Esa parte. Sí, y fíjate que hay gente que está trabajando precisamente, ya que ya se superó ese proceso de creación de públicos, que ya hay gente que asiste a estas actividades. Por ejemplo, teatro. A nivel nacional, Jalapa está muy, muy bien consolidado. Tenemos un teatro de primerísimo nivel. Claro, están esas diferencias, por ejemplo, de que viene, por ejemplo, una Pasquel a Jalapa y la gente va y paga 800 pesos. Claro. Y rezonga si hay una producción de teatro local donde el precio no rebasa los 100 pesos, me consta, ¿sí? Totalmente. Y dices, oye, es un buen trabajo, claro. La gente que participa tiene un buen nivel, por supuesto. 100 pesos, claro. Vaya, te gastas más cuando vas al cine. Claro. Yo creo que ahí vas a ver, se me está ocurriendo, vamos a hacer con todos los artistas independientes una pequeña campaña, lo vamos a hacer y lo vamos a generar en redes, en todos lados, en donde digamos, amigos, la cultura cuesta, ¿no? O sea, y la cultura y los artistas ganan, ¿no? Y comen. Hay que hacerlo, hay que sensibilizar, hay que hacerle entender, y esto que dices también es muy cierto. Estas producciones que vienen de prácticamente todas de Ciudad de México, orquestas, bandas, bandas de todos los géneros musicales, pues la gente sí paga, ¿no? Y paga 3,500 pesos por ver a Mijares, está muy bien, no pasa nada, pero el tema es que cuando hay que aportar también para el apoyo y el desarrollo de los artistas locales, yo creo que también hay que hacerlo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, hay un grupo de teatreros que formaron un espacio, Área 51, que además me sorprendió porque hubo una temporada en que estaban diario con cartelera llena. Dices, oye, para ofertar en Jalapa diario funciones de teatro, claro. Vaya, eso delata de que hay mucha gente que se dedica a eso, claro. Porque además eran actividades diferentes, ¿no? Que hay un público, porque además no te voy a decir que estaba lleno, pero la gente iba. Claro. Y otra, de que estábamos hablando de funciones de teatro lunes y martes y la gente llegaba. Claro. Yo le decía, oye, ¿están ustedes? Porque es un grupo, la mayoría, todas ellas son profesionales. Cosa interesante, la mayoría son mujeres, claro, hay varones también, pero ellas
como muy perseverantes, ¿no? Claro. Karina Meneses, Uh-huh. Rosa Eglantina, Taide, en fin, es un grupo Sí. muy perseverante. Claro, sí, sin duda. La verdad es que habría tanto que hacer, y hay que hacerlo, hay que sumar desde las trincheras que a cada quien nos correspondan para poderlo hacer. Uh-huh. Bueno, mi querido Arturo, entonces platicábamos de tu vida, Bueno. que era el tema, tu historia. ¿Cómo empiezas a desarrollarte acá en los medios? ¿Cómo vives? Cuéntanos anécdotas interesantes de tu vida en el mundo del periodismo. Bueno, te diré que para mí ha sido una carrera muy interesante porque desde que empecé al día de ahora, ha sido, ahora sí, hablarte de la prehistoria. Yo empecé en el Diario de Jalapa el siglo pasado, ¿sí? Uh-huh. Y entonces me llamaba mucho la atención todo lo que era el periodismo, el periódico, la elaboración. Entonces, aunque estaba yo en Sociales, que era la primera sección que salía, que podíamos decir que ya las imprentas la elaboraban y a las 8, 9 de la noche ya estaba. Eso me daba margen a bajar a lo que era talleres y ver, todo lo que era el proceso de elaboración de una página, ¿no? Uh-huh. Eso me encantó. Vaya, y conocí gente que desde formar la página, sí. Los cuadratines y los que exactamente, las líneas Ágata. Sí, Claro. Que era una hojita de papel, sí, claro, y ahí tenías que rayar. Y de pronto, imagínate, y de pronto llego, por ejemplo, a Chihuahua y me encuentro con una Macintosh que podía yo hacer lo mismo. Y además me lo estaban pidiendo, y obvio, tú tenías que integrarte a esa modernidad, ¿no? Claro. Y aunque eran de un tamaño grandote los celulares, sí. Ya la gente andaba en los celulares. Te decía que me tocó esas campañas políticas, uh-huh. que llegó gente de Le Figaro, Paris Le Match, New York Times, periódicos de todas partes interesados en ese fenómeno político de unas elecciones tú a tú, PAN con PRI. Entonces la gente, había periódicos de... Perdón mi ignorancia histórica, política, ¿de ahí era Cloutier, no? Sí, ¿no? Fíjate que ahí sí no sé. De los creadores, ¿no? Sé que él fue de los fuertes líderes del PAN, sí. Pero no creo que sea de Chihuahua. Ya. Sí. Lo que sí recuerdo es que en aquel tiempo la gente decía, cuando le preguntaban quién va a ganar, FB, mañosamente, porque fíjate que de los dos contendientes fuertes, tanto el PAN como el PRI, eran uno Francisco Barrios y el otro Fernando Baeza. Ah, ya. O sea, eran FB, o sea, ajá, le atiraban y cualquiera, si no era uno era el otro, pero ya. Era te digo, con una efervescencia política pero importante. Muy fuerte, y gente de todas partes, ¿no? Claro. Para mí eso fue importante. Ahora, cuando viví en México también fue otra etapa. Ya, ahí nos encontramos, ¿te acuerdas? Padrísimo. Tú estás en Televisa. Sí, cómo no. Es. Yo estuve en varios medios, Sol de México, El Heraldo cuando existía, la revista Activa, en Geomundo, que fue todo una proyección enorme. Con Geomundo fue cuando me mandan aquí a Veracruz a cubrir. Perdón, ya me están contando acá la producción, Sinaloa era Cloutier. No me digas. Para que se me quite la ignorancia. Gracias. Sí. Perdón. Ajá. Sí, y eso, no te digo que fue una etapa maravillosa estar Ciudad de México, ¿no? Ya. Porque era, uno de provincia. ¿Cuánto te aventaste tú en Ciudad de México? Varios años, porque después estuviste en la Casa de la Cultura, ¿no? En la Casa de la Cultura de Coyoacán. Con esta... Araceli Fricción. Sí, claro. Que también fue una etapa maravillosa, porque estaba yo precisamente comentando que teníamos talleristas, José Luis Cuevas, Elena Poniatowska, Pita Amor. Te cuento una de mis más grandes que poco he contado. ¿Qué? Yo estuve, como 15 veces en casa de Elena Poniatowska, porque gracias a un gran maestro de una materia que se llama creatividad, era muy amiga de Elenita y nos llevaba a los talleres con ella. Entonces era maravilloso, porque ahí yo aprendí a leer, porque era increíble pensar que ahí en su casa, en Coyoacán, tenía una mesa larga. Nos sentaba, primero nos regañaba porque si no habíamos adelante, era como nuestra maestra de creatividad, de literatura, pero nos llevaba para hacer diferentes actividades. Eran cosas increíbles, pero muchas tardes muy padres estando en la escuela me pasé en casa de
de Elena Poniatowska. Y es que es la oportunidad de conocer un montón de personajes en la Ciudad de México. Increíble. Y mira, realmente mi estancia en la Ciudad de México fue, vaya, inolvidable. Conocí a Carlos Monsiváis, claro. Ir a su casa, a la Colonia Portales, meterme hasta Yo no fui a su casa, pero también en algunas exposiciones lo conocí. Sí. Yo precisamente tuve mucha cercanía con él a partir de trabajar en la Casa de la Cultura de Coyoacán. Por supuesto. En mi estancia en México, tengo una amiga, Olga Díaz Ordaz, que un día me invita, ella estaba en Tepoztlán, y nos invita a celebrar el cumpleaños. Tanto ella como yo cumplimos años la misma fecha. Entonces me dice así como que, no, vente, que vamos a celebrar, pero no más. Y viajamos, Araceli, Frisione y yo, a Tepoztlán, y pues vaya, llegamos de acuerdo a las indicaciones, tocamos una calle empedrada, al final había una reja y nos asomamos, sale una perra vieja que apenas podía ladrar, Prudencia, y atrás de ella otra vieja, más vieja que la perra, que también, pero así como grosera, ¿qué quieren? Y así, ay, bueno, disculpe, buscamos a Olga Díaz Ordaz. ¿A quién? Repetimos, bichita, bicha. Y se asoma la bicha por la ventana. ¡Hola, pásenle! Ya entramos. Y entonces llegamos a la cocina, la comida, el pastel, fiesta de cumpleaños. Terminamos y me dice, bicha, vamos a la sala, que el cafecito, sí, vamos. Y ya llegamos a la sala y entonces le dice a la anfitriona, oye, ¿por qué no pones un disco de los tuyos? Y Araceli y yo así como, ¿y esta quién es? Pues ya la otra va y pone el disco, mientras porque era de esos de todavía. Claro, de acetato. De acetato grandote, y ya cuando deja la carátula, la agarro y veo Chabela Vargas. Y ya digo, pues no que se había muerto. No. Y ya, entonces, pues no era Chabela. No, y en ese momento así como que surge toda la idea de, por parte de la serie, hay que reconocerlo. No, tú tienes que regresar al escenario. Y la otra, no, yo ya pasé por ahí, ¿para qué? A mí no me interesa. No. Bueno, entre que esto y aquello, Araceli habla a estas divas que eran Astrid Haddad, la del Hábito del Cuervo, no me acuerdo. Bueno, eran tres, Betsy Pecanes, Astrid Haddad, y la otra creo que es diputada, se me fue el nombre. Habla con ella, que ella tenía un lugar ahí en Coyoacán, el Hábito del Cuervo, y arregla la primera presentación de Chabela después de muchos años. Fíjate nada más. Llega el día de la presentación, me acuerdo que estábamos en el camerino y tocan, yo abrí, y una señora pequeña, pero te das cuenta que la estatura, dices, no hombre, se ve con elegante, fuerte, enérgica, que quería hablar con Chabela. Entro y le comento a Chabela que había una persona que quería platicar con ella. La mujer ya la conoces, como siempre. Lo primero que me dijo, ¿y qué tal está? Dije, chulísima, que pase. Ya, que entra la otra y ya la otra mujer así como estamos, muy bien, fíjese que hablaba yo. Y no estaba como dijiste. No, sí, vaya, una mujer que ya madura pero guapa, y le empieza a comentar que tiene un amigo que habían hablado por teléfono, que el amigo de ella era, un tipo que siempre tenía en su trabajo alguna obra de Chabela Vargas, que cuando se entera por ella que iba a ver la presentación, le dijo, no, invítala, dile que yo me encargo de su viaje a Europa. Y la Chabela le pregunta, ¿quién es él? Pedro Almodóvar. Bueno. ¿Y quién es? Ay, bicha, no, dile que sí, pero que vas a ir con dos. O sea, Olga Díaz Ordaz y Lupita Rodríguez Berúez. Dijo, y así fue. Ya. Un viaje maravilloso que yo me enteré porque me tenían al tanto y llegaron, grabando desde que viajaron de la Ciudad de México al aeropuerto de Barajas en Madrid, en la primera estancia. No, una rueda de prensa maravillosa en que entrevistan a Chabela y una mujer le dice, bueno, ¿y usted qué siente en su retorno a Madrid? Y una frase que me encantó de la mujer, que le dice, pues nomás imagínese encontrarse después de muchos años con el amor de su vida. ¿Y quién era el amor? Es lo que siento. Que le preguntó, ¿qué siente en su estancia en Madrid? Pues regresar
a ver al amor de mi vida. Ah, ok, sí, maravilloso. Entonces, y cuando Pedro, porque fue Pedro el que la presentó, en un lugar que se presentaron que se llama el Ave Fénix, ahí por la Gran Vía y la calle que baja a la a la vueltecita, ¿no? Para allá tantito, ya me acuerdo, sí. Bueno, ahí. Sí, claro, por supuesto, sí. Ahí que se llama. Ahí te dejé una vez, ¿no? Que ibas ahí a un bar o algo, ¿no? La hicieron famosa, porque esa puerta de Alcalá. Sí, claro, sí, ya me acordé, perfecto. Ahí. Perdón, a veces se me va la memoria por los años, no por otra cosa. Pues ahí, cerca de ahí está el lugar que se llama el Ave Fénix. Ya. Y fue como pronosticar. Yo fui al Ave Fénix, pero aquí. No, pero ese fue el Ave Fénix allá. Ahí se presenta Chabela y de ahí para el Real fue la última etapa donde ella despegó fuerte, ¿no? Ya. Sí, qué maravilloso. La verdad es que este mundo del periodismo, de la comunicación, en fin, te da posibilidades y, ¿sabes? Ahorita que te oigo, por supuesto que padrísimas vivencias y como esas tendrás muchas más. Hace rato decías que yo estuve en Televisa y ciertamente estuve muchos años en Televisa gracias La Hora Marcada. A Carmen Armendáriz, y a muchos otros programas, no muchos, pero sí 2 o 3, y algún día me tocará también estar del otro lado platicando de cuántas historias frente a personajes que hoy de verdad ni siquiera lo digo porque tal vez ni siquiera lo crean, o sea, yo decir de Memo del Toro, de Alfonso Cuarón, de Carlos Markovich, de Iñárritu, es decir, de todos estos personajes que hoy están en las grandísimas ligas, pero bueno, empezamos todos los cortes de cada una de las grabaciones, los reventones eran en mi departamento. Yo con Alfonso te puedo platicar una y mil, a los años ya lo puedo decir, pero era Mónica Chirinos, Alfonso, yo y varios más. Algún día lo platicaré, pero eso es lo que la vida dentro de la comunicación y cuando estás, bueno, en algunas trincheras interesantes, ¿no? El Heraldo de México, la revista Activa, es decir, son plataformas finalmente muy interesantes que te dan una oportunidad de vida y yo creo que eso es lo que nos apasiona también, ¿no? De estar en este tema. Sí, lo único que puedo decir es que el periodismo me ha dado como un pasaporte. Puedo entrar a cualquier lado. Sí, increíble. Y luego me dicen, oye, pero que no tienes que entrar al periódico. No tengo. Sí. Pero pues ya la gente ya te conoce, claro, y tú ya entras. Claro, sí. Oye, Arturo, yo creo que podríamos platicar mucho más, tendríamos que hacer como 2 o 3 capítulos más. Algún día lo vamos a hacer en tu casa, que además es preciosa, hermosa, un lugar mágico. Sí, me tienes prometido una paella hace mucho y nada más me engañas, pero la próxima vez todo el staff vamos a ir para allá. Ahora nos invitaron el vino acá en la producción, pero la próxima lo vas a invitar tú en tu casa. Por favor. Entonces, porque no ha dado tampoco el remojo de su programa ni nada, o sea, nada más ahí se va. ¿Te das cuenta? Entonces no puede ser así, tiene que haber algo para acá, ¿no? Sí. Arturo, de verdad que es increíble platicar contigo, amigo, además de que te quiero, tú sabes que tu historia, como nos lo compartes, está padre y bueno, pues yo espero seguir en algunas otras charlas contigo. Agradecerte mucho también porque tienes tu espacio, que además le está afortunadamente yendo muy bien. Gracias. Escaparate, ¿verdad? Escaparate. Ya me hago bolas con tanto programa, pero Escaparate, la verdad, muy bien, buenos invitados, así es que salud, amigos, salud, porque salud. Este reto que arrancamos tiene que ser un triunfo. Claro. Y tú has sido parte de él fundamental y es momento el primer para año. decirte gracias. Felicidades a ti. Primer mes. Ya. Felicidades. Primer mes, dice primer año, no, yo en un primer año tengo que estar en otros lados porque estos muchachos del staff comen bien, Sí, pues sí. No vayas a pensar que así cualquier cosita, Sí, nosotros ahí como podamos. Amigos, síganos por favor, denle like ahí en Facebook, en NB Periodismo de Investigación, en Facebook NB Periodismo de Investigación, denle like, compartan nuestros programas para que pues, podamos estar, síganos. Patrocinadores, escúchenos, ¿verdad, amigo? Que nos escuchen los patrocinadores, por ahí traes un proyecto interesante. Ya tengo gente que me quieren patrocinar acá. Ya está, entonces está padrísimo. Les dejamos un abrazo bien grande, Arturo. Nos vemos muy pronto y que Dios bendiga siempre. Salud, amigo. Salud. Qué gusto de tenerte aquí nuevamente. Nos vemos pronto.